¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nuevo cuenta con ustedes en esta nueva temporada. Ya llevamos bastantes añitos, bastantes videos que estamos subiendo este tipo de contenidos, hablando sobre temas fiscales, financieros, legales, prevención de lavado de dinero, finanzas personales, todo para efectos de que nosotros nos estemos actualizando con algunos temas. También nos sobra comentarles que muchos de los planteamientos que estamos haciendo son en términos generales. Esto es porque al poder hablar de una asesoría o de una consultoría, necesitaríamos verlo en una cuestión ya más personalizada, los llamados trajes a la medida. Y por subir el contenido dentro de la cuestión de las redes, pues bueno, se puede considerar como un tema de actualización o como un tema para poder conocer qué es lo que se está moviendo en los diferentes ámbitos de nuestra profesión. Entonces, haciendo un poquito esa aclaración, quisiera también invitarlos al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, donde está el botoncito para que ustedes se puedan suscribir y al ladito hay una campanita que te dice cada vez que estamos subiendo contenido, que nos busquen en la cuestión de redes sociales como en Facebook y también en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast y más cadenas de distribución de podcast donde estamos subiendo contenido diferencial sobre estos temas socioeconómicos y que nos ayuden a seguir creciendo en este canal, suscribiéndose y compartiéndolo para poder llegar a más oídos y a más ojos, por favor. Ahí se los estaremos pidiendo. El día de hoy vamos a hacer una convocatoria o la convocatoria que hicimos el día de hoy es para hablar de la opinión de terceros y la importancia de lo que conocemos como un dictamen. Un dictamen que puede ser con un enfoque de estados financieros y aunque también tenemos por ahí otros que conocemos como dictámenes que realmente serían más temas de atestiguamiento, hoy nos estaremos enfocando a este tipo de opiniones que hacen terceros para poder hablar de estos estados financieros. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, con maestría en Administración, con una máster en proyectos de Administración, es contador público certificado, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, en la cual le gusta participar mucho, ha estado en diferentes comités ejecutivos y le gusta compartir justamente con los profesionistas, por eso está muy metida dentro de la cuestión del Colegio de Contadores Públicos de México. Es expositora de cursos en diferentes temas de auditoría de los estados financieros, fiscal y de seguridad social, y también ha escrito artículos sobre temas de auditoría y contabilidad en diferentes medios de revistas como Puntos Finos, Dinero en Imagen, Veritas, entre otras. Actualmente participa en la elaboración de boletines dentro del Colegio de Contadores Públicos de México, en la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También como integrante de la Comisión Nacional de Representación ante las Administraciones Generales de Fiscalización ante el SAT. Ella es la licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, Rosalía Ortega López. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Bien, gracias, contador Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí tratando de ayudar y de llevar un poco, como tú dices, poner nuestro granito de arena, ¿no? Y de contenido que pueda ser útil, ¿no? Para tu audiencia. Muchas gracias. Fíjate que este tipo de contenidos a nosotros nos gusta mucho porque hemos escuchado muchos alumnos principalmente que les gusta ver este tipo de contenidos que se les trata de llevar lo más digerido posible. Y también como lo dije hace ratito que eres participativa en el Colegio de Contadores, pues bueno, estás saliendo de una vicepresidencia que tiene que ver con el ámbito estudiantil, Estudiantil, sí. en el también del lado de los profesores, pero justamente creo que, como digo, cae como al dillo al dedo la cuestión de tu Sí. participación por el enfoque que muchas veces te gusta dar al acercamiento con la cuestión de los jóvenes. Sí, así es. Fíjate que se vuelve muy importante, sobre todo yo que me he dedicado a la auditoría específicamente, o sea, yo, mi ámbito profesional, ¿no? Ya digamos, ahora sí, yo les hago la broma de donde sí me pagan, pues yo me he dedicado a la auditoría y de repente, pues como todos los temas puede ser muy, muy técnico, ¿no? Evidentemente, pero pues la intención también es que sea
útil y que sea digerible, ¿no? Para quien no es tan técnico o no tiene un acercamiento, ¿no? Porque la contabilidad específicamente, ¿no? Nuestra carrera se ha vuelto un poco como la medicina, nos volvemos especialistas, ¿no? Entonces, yo que solo me he dedicado a la auditoría, te puedo hablar perfectamente de temas de auditoría porque es a lo que me he dedicado, pero ya así como esto, pues como tú dices en un principio, ¿no? Hay gente que se ha dedicado específicamente a precios de transferencia, por ejemplo, ¿no? Y que se han vuelto especialistas en el tema, ¿no? O gente que se ha dedicado a la parte fiscal y se han vuelto especialistas en eso, ¿no? Entonces, pues la intención es precisamente generar, pues, contenido que pueda ser de fácil entendimiento, ¿no? Y siguiendo un poquito esta línea que nos acabas de compartir de tu expertise, yo creo que la primer cuestión para poderlo dar como introducción a este tema es ¿qué es una auditoría? Porque lo hemos escuchado en diferentes lugares, no solamente es el ámbito que nosotros lo llegamos a utilizar, que de ahí emana, pero yo creo que si partimos diciéndole a la gente que nos escucha y también a tu servidor, ¿qué es la cuestión de una auditoría? Y ahí arrancamos. Sí, mira, fíjate que qué importante esto que señalas. Normalmente como que la mayoría de los empresarios, ¿no? De las empresas en México oyen hablar por primera vez de auditoría cuando tiene que ver con impuestos, ¿no? Cuando hay amenaza, ¿no? De este tema de te va a caer Hacienda, ¿no? Y te van a hacer una auditoría y como que es a lo que nosotros conocemos y hacemos referencia, ¿no? Pero la realidad es que la auditoría obviamente sí, tiene que ver sí con impuestos, pero la auditoría lo que es en realidad es un proceso y análisis de un tercero independiente a la empresa, que lo que hace en realidad es revisar los estados financieros, ¿no? De una empresa, de una entidad, incluso de una persona física, con el objetivo primordial o principal de dar una opinión al respecto de esas cifras. Entonces, sí, incluye, obviamente, los estados financieros incluyen pues las cuentas de balance, activos, pasivos, las cuentas de resultados, incluyen también los impuestos, pero no únicamente los impuestos como normalmente en el medio se cree, ¿no? O sea, como que todo el mundo cuando vemos auditoría decimos, ay, pues los de Hacienda, ¿no? O sea, son como que los que normalmente nos auditan, ¿no? Entonces, una definición, la verdad, muy sencilla que podemos tener y entender, la auditoría es la revisión de un tercero, ¿no? De un tercero, en este caso, totalmente independiente a la empresa, para dar una opinión con respecto a esos estados financieros. ¿Y qué va a opinar con respecto a esos estados financieros? Pues cómo los ve, ¿no? Si está de acuerdo con ellos, si hay algo que no le gusta, que sí le gusta, ¿no? Obviamente, pues con el debido lenguaje, ¿no? Que nos obliga a la profesión, ¿no? Porque también es importante aclararlo, porque también hay otro lado de lo que se conoce como auditor interno, que esto, digamos que no está, no es una opinión de terceros, sino más bien es darle una continuidad, una dirección a los controles internos que tiene cada una de las entidades. En este caso, pues normalmente es utilizado en grandes empresas por el tipo de necesidad de llevar Que unas tiene. políticas internas y del cumplimiento, que si bien como auditores externos nos basamos en estas políticas, es diferente la función de un auditor interno a este auditor tercero, como lo acabas de comentar. Sí, fíjate que también eso es importante de distinguir. Normalmente el auditor interno tiene que ver y revisa más la parte incluso de operaciones, ¿no? De ejecución, ¿no? Del trabajo, de cómo se está haciendo, de qué controles se implementan, pero incluso un detalle de verdad, verdaderamente intenso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y se mete mucho con la operación, mucho con la parte interna. En el caso de la auditoría de un tercero independiente, lo que tratamos es de abarcar específicamente la información financiera. Aquí sí nos referimos y vamos exclusivamente a temas totalmente financieros, los estados financieros, ¿no? Y el apartado de cada uno de ellos, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de las auditorías externas, pues tenemos, como tú mencionabas al principio, a algunas auditorías para efectos o obligaciones que nos marca en este caso la autoridad, ¿no? Hay empresas que están obligadas a dictaminarse para impuestos sobre la renta, por ejemplo, ¿no? Que es la famosa auditoría
fiscal, ¿no? Federal. Hay algunas otras auditorías para ciertos impuestos, como es el IMSS, ¿no? Para el Seguro Social, para el Infonavit, para contribuciones específicas locales, pero todas surgen de la misma rama, que es ¿cuál? Pues la auditoría de estados financieros, ¿no? Entonces, en el caso específico de esta auditoría de la que hablamos, sí, es correcto, nos referimos a la rama que tiene que ver con la revisión de los estados financieros propiamente, ¿no? Y si me lo permites por ahí, Rosy, nada más también para poder aclarar, porque hay otros auditores que son auditores de lo que se conoce como de contabilidad gubernamental, que sí es una opinión de terceros, pero el enfoque que tú lo acabas de decir también es importante porque nosotros somos auditores que tiene que ver con un contribuyente, en este caso, o con alguien para hablar de los estados financieros. Al Así hablar es. de la auditoría gubernamental, tiene hasta propia legislación y propia Ujú. normatividad, que si bien se puede basar sobre normas de información financiera, estamos hablando que también es un enfoque diferente de este tipo de auditor. Sí, aquí es importante señalar lo siguiente. Nosotros, la auditoría como tal, digamos que es una herramienta, ¿no? Que lo que nos va a permitir es analizar. ¿Analizar qué? Pues la rama en la que yo me quiera dirigir, ¿no? Incluso podemos tener hasta auditores de calidad, ¿no? Que no tendría ya nada que ver con nosotros, ¿no? Única y exclusivamente, pues, ¿en qué se basa? Pues en la técnica que utilizamos, que la técnica, ¿cuál es? Pues la auditoría propiamente, ¿no? Entonces sí, hay que distinguir que pueden existir diferentes tipos de auditoría y que esas auditorías estarán basadas en el enfoque, ¿no? En la normatividad que apliquemos, en la legislación que apliquemos, pues nos llevará a una o a otra tipo de auditoría, ¿no? Que podrá existir, ¿no? Y ya ahora sí que nivelando de que hay diferentes tipos de enfoques de las auditorías, lo dijiste también de calidad, también hay auditorías de control interno, o sea, hay diferentes formas de poderlo ver que ya podrían llegar a lo que conocemos algo más del tema de testiguamiento, como lo comentaba hace ratito, y que en este caso la auditoría es sobre la razonabilidad de los estados financieros que cumpla las NIF o las IFRS o las US GAAP o alguna normatividad formal para poder mostrar, reconocer, evaluar, presentar y revelar la información financiera. Sí, digamos que en este caso específico, nosotros, yo por ejemplo, que soy auditora, ¿no? Auditora financiera, que es como normalmente se le conoce, lo que nosotros hacemos es decir, a ver, voy a revisar una empresa, lo primero que tengo que saber es, a ver, ¿qué normatividad es la que sigues? No, bueno, pues yo en esta empresa seguimos las normas de información financiera mexicanas, ¿no? Bueno, las ahora internacionales, ¿no? Pero que son las que aplicamos nosotros en México, o seguimos las normas internacionales. Y entonces eso se vuelve mi marco de referencia, ¿no? La guía, ¿no? Y yo digo, ok, si tú me dices que sigues las normas de información financiera, pues yo parto de la base de que tú aplicaste esas normas. ¿Y qué voy a hacer? Ah, pues precisamente voy a evaluar que efectivamente aplicaste esas normas como lo marca ahora sí que el libro, ¿no? Como dice el libro que las debiste de haber aplicado, yo lo que voy a hacer es realizar todo un proceso de evaluación para determinar si es que lo hiciste de esa manera. Ahora, ¿qué se vuelve también importante aclarar? La auditoría, a diferencia de hacer el trabajo, la auditoría se vale de diferentes herramientas para poder dar esa opinión, para poder hacer esa evaluación. Porque pues, no sería imposible, ¿no? Prácticamente pues tendría yo que repetir la contabilidad, por ejemplo, tendría yo que repetir los estados financieros, tendría yo que repetir los cálculos de impuestos, pues evidentemente eso pues no le es rentable absolutamente a nadie, ¿no? Nadie nos compraría ese servicio. Entonces la auditoría lo que tiene es una serie de herramientas o se allega de una serie de herramientas donde se determinan, por ejemplo, pues alcances para la revisión, ¿no? Para poder decir con base en pruebas estadísticas, ¿no? En un muestreo estadístico, poder hacer aseveraciones, ¿no? Que funcionan pues a través de la estadística que conocemos todos de la escuela, ¿no? Que todo mundo en algún momento nos preguntamos, ¿y para qué me dieron estadística, no? Pues si no sabíamos que nos íbamos a dedicar a la auditoría, pues para eso nos daban estadística, ¿no? Propiamente. Entonces, la auditoría se basa
basa de una serie de herramientas para poder hacer las aseveraciones y poder decir, oye, evalúo y esa evaluación me permite afirmar pues que el resto de la información está igual que esta que yo revisé, ¿no? A eso le llamamos nosotros esto que tú mencionas que son razonablemente correctos, ¿no? Entonces, la auditoría no es que yo vaya a revisar al 100% el trabajo, no es posible, ¿no? Pero, ¿qué sí voy a hacer? Pues con base en una serie de herramientas, pues tratar de asegurarme, ¿no? De que esa información pues esté pues lo mejor posible o que esté de acuerdo con ese marco que la empresa me dice que sigue, ¿no? Pero sí, y también para efectos de tener un contexto, se ha escuchado más o menos en los últimos 10 8 años la auditoría con enfoque de riesgo. ¿A qué hace referencia esta expresión? Mira, sí, lo que sucede es que cuando en México, como en muchas otras cosas, en la contabilidad sucedió un proceso de estandarización de las normas, ¿no? Entonces, en las normas de auditoría pasó también exactamente lo mismo. Nosotros, para poder tener reconocimiento de unos estados financieros que son revisados por un auditor y que sean reconocidos en el resto del mundo, pues tuvimos que estandarizarnos y llevar y seguir las normas que sigue el mundo, ¿no? Las normas de revisión y las normas en las que hacemos la auditoría. Entonces, cuando nosotros cambiamos de las normas que teníamos en México, que se habían hecho por, digamos, la profesión mexicana y adoptamos las normas mundiales se basan, en el caso de la auditoría, en los riesgos, ¿no? Y dicen, ok, cuando tú vas a hacer una auditoría, tú lo que tienes que evaluar es cuáles son los riesgos en los que esta empresa podría incurrir, específicamente hablando de sus operaciones financieras. ¿Qué riesgos podría tener la operación, la empresa y tú como auditor al llevar a cabo la auditoría? Entonces, cuando hacemos este cambio, nosotros comenzamos a hacer auditorías basadas en riesgo porque lo que nosotros hacemos es, como parte de la revisión del control interno, ¿no? De esa empresa, yo reviso los riesgos y digo, este riesgo, qué tan probable es que suceda, qué tan poco probable es que suceda, y en función de eso digo, ok, este riesgo es muy probable que pase, entonces pues hago ciertas pruebas, amplío ciertas pruebas, ¿no? Para asegurarme de que la opinión que voy a dar pues sea lo más correcta posible, ¿no? Evidentemente. Entonces, por eso ese cambio. Antes, en la parte de los riesgos en realidad no era tan importante, pero ahora pues ha vuelto muy, muy importante porque cuando un contribuyente, una empresa, una persona física, hay ciertos riesgos, pues yo qué voy a hacer? Ah, bueno, pues voy a cuidar en mi revisión, ¿no? El decir, esta empresa pues tiene ciertos riesgos, pues voy a seguir ciertos procedimientos. Y sí, efectivamente tiene pues de que se implementaron las normas internacionales de auditoría a la fecha. Y también con lo que nos acabo de decir, también es muy importante comentarle a la gente que nos está viendo y escuchando que desde hace mucho siempre se ha dicho que la auditoría no tiene un enfoque de encontrar fraudes. Al Sí, contrario, es de revisar que realmente la información se esté presentando de acuerdo a ciertos estándares, que en este caso son las normas de información financiera. Y si en el proceso se encuentran algunos riesgos, se evaluarán. Y si se encuentra algo, se informarán. así Pero las es. auditorías no tienen un fin de ser descubridora de fraudes. Sí, y eso también es muy importante aclararlo, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo, digamos que la auditoría de estados financieros es muy conocida entre las empresas AAA, ¿no? ¿Cuáles son las empresas AAA? Pues son todas estas empresas que cotizan en bolsa, empresas que tienen filiales en el mundo, ¿no? Porque se los piden, porque consolidan sus estados financieros, ¿no? O empresas muy, muy grandes, ¿no? Empresas de grupo, ¿no? Es la que normalmente saben de lo que estamos hablando, saben lo que es una auditoría, la hacen cada año, etcétera. Pero la verdad es que la auditoría en empresas medianas o pequeñas también es posible. Y muchas veces el empresario que
que está iniciando, por ejemplo, en el tema de la auditoría, y nos habla y nos dice, oiga, es que quiero una auditoría porque creo que me están robando. Yo les digo, no, a ver, no, la auditoría no se hace para que yo le pueda decir si le están robando o no le están robando, ¿no? O sea, ese no es mi objetivo como auditor financiero. Evidentemente, si yo identifico un fraude, a cualquier situación que pues no me parece correcta o que no está de acuerdo, pues la voy a decir, la voy a documentar, la voy a informar. Pero la auditoría no surge con ese objetivo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando el primer acercamiento de algunos directores, algunos empresarios, directores de finanzas es, oiga, es que quiero la auditoría porque yo creo que me están robando. Híjole, no va por ahí, ¿no? Nosotros no podemos tener ese alcance porque ese alcance, pues prácticamente para yo poder descubrir que alguien le está robando, tendría que volver a rehacer todas las operaciones, estar ahí metida con ustedes, o sea, ya no se vuelve el objetivo de la auditoría de estados financieros, ¿no? Que regresamos, que es más un tema de atestiguamiento o un peritaje, como se llega a conocer, que ya es Sí, muy enfocado a así es. rubros, más no a una información financiera. Así es, porque además la auditoría de estados financieros, yo analizo todos los estados financieros completos, ¿no? En el caso, por ejemplo, específico, cuando hablamos de un atestiguamiento o un peritaje, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor el contribuyente, el empresario, ¿no? Dice, oye, creo que tengo problemas en la caja, ¿no? Me están robando en caja. Ah, ahí lo que usted necesita en específico es una revisión muy puntual de la caja, cómo está, cuál es su control, quién salió, incluso pues un rastreo muy puntual de los movimientos, pero única y exclusivamente de eso en donde se cree que algo está pasando, ¿no? En específico. Y ya teniendo una revisión, ya siguiendo nuestras normas profesionales de auditoría para la cuestión de esta revisión, muestreo de enfoque de riesgo, como lo estabas comentando, ahora sí tenemos un resultado. Hay cuatro diferentes tipos de opiniones, o bueno, tres con un énfasis muy especial. ¿Cómo lo podríamos entender nosotros como asamblea de accionistas, como directores, estos resultados que emana de la auditoría? Ok, aquí nosotros hay que entender que cuando yo emito lo que comúnmente se conoce como el dictamen, que es la opinión, es un documento estandarizado por las propias normas de auditoría. La opinión que tiene una empresa que cotiza en bolsa es la misma opinión en cuanto a la estructura, ¿no? Que tiene una empresa chiquitita que yo hago la auditoría, ¿no? A la que yo audito, y es una empresa muy pequeña, pero que tiene o quiere su auditoría, ¿no? Entonces, nosotros emitimos un documento, un dictamen que está estandarizado. Y dentro de estos estándares, nosotros hacemos o referimos como resultado cuál es mi opinión de esos estados financieros, que tendrías que ser, junto con el informe de auditoría, lo más importante para los accionistas, para los directores de las empresas, por ejemplo, ¿no? Para la mesa directiva. Entonces, y en esa opinión nosotros lo que decimos es, o en resumidas cuentas, es si todo está bien, si la empresa sigue las normas de información financiera, y no tengo ningún comentario, pues es la famosa opinión que nosotros todos conocemos de sin ninguna observación, sin ninguna parte, ¿no? Que pueda ser susceptible de llamar la atención. Que le dicen la opinión limpia y la Limpia. que todo el mundo la quiere y es la que está pagando, supuestamente. Supuestamente. Pero mira, y fíjate que aquí es donde me parece que se vuelve importante el trabajo del auditor. El trabajo del auditor, pues es, digamos que es muy ingrato, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, nosotros como auditores, pues tú vas a la empresa de una o de otra manera a revisar y a criticar el trabajo del contador, ¿no? De los contadores, del equipo de contabilidad, de finanzas, del equipo administrativo propiamente, ¿no? Entonces, se vuelve muy ingrato porque, pues, por un lado, ¿no? Tienes que decir, oye, pues lo estás haciendo mal o te equivocaste, ¿no? Hay que corregir esto, o lo estás haciendo muy bien y es donde ahí, pues, todos quieren y adoran a los auditores porque la opinión salió limpia. Ahora,
también hay que entender una situación. En México, las normas de información financiera, hay ciertas normas que pues algunas empresas no siguen porque pues no les lleva a ningún lado. Vaya, no les hace ninguna diferencia en sus estados financieros, ¿no? Pero a nosotros como auditores, la normatividad sí nos obliga a señalar, oye, esta norma, ¿no? Que se supone que de acuerdo con el libro y con la normatividad que tú me dijiste que sigues, pues no la estás aplicando. Entonces yo llamo la atención a que no la estás aplicando. Eso no necesariamente es malo, ¿no? Que es algo que también nosotros, pues tratamos nosotros de explicar, sobre todo a los accionistas, ¿no? Que nunca han tenido el acercamiento con un dictamen, con una opinión, ¿no? Porque de repente decir, oye, es que la opinión no es limpia, y entonces, ¿qué gravedad? No necesariamente, ¿no? O sea, habrá que entender, esa opinión, ¿no? Si tiene ciertos elementos, ¿no? O si tiene ciertas llamadas de atención, bueno, pues entender qué sí me interesa y qué no me interesa como junta directiva, ¿no? Y la tercera opinión, pues que es la opinión totalmente negativa, ¿no? Que esa sí es la preocupante, ahí sí yo le diría a los accionistas, si en algún momento llegan a tener ustedes dentro de sus empresas, de una empresa que tengan, de un grupo de empresas, una opinión totalmente negativa, sí hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque ahí en realidad yo como auditor vi tan mal todo que no pude opinar. O sea, simple y sencillamente me abstengo por completo de dar mi opinión, ¿no? Y entonces ahí esa sí es la que debe de preocupar, ¿no? Entonces, me parece que tampoco pensar, oye, es que no es limpia, ¿va a ser malo? No necesariamente, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Las características, cuáles son esas normas que yo no estoy aplicando en la empresa y por qué razón, ¿no? Y tratar de entenderlas, ¿no? Y también un poco para poder concentrar un poco lo que nos acabas de compartir. Cuando yo veo un dictamen de salvedades, porque ya lo identificas, que es algo que no está cumpliendo la norma, como lo estás comentando, el clásico D3, el D4 y antes el B10, cuando B10. eran normativo que tendrías que incorporar los efectos de la inflación, hoy hasta que cumplamos 26% de inflación en 3 años, se incorporaría los efectos de la inflación. Es como tú como auditor, como tercero externo, le dices a la entidad que si bien no estás cumpliendo con toda la normatividad contable, hay algunas cosas que por su impacto en los números, digamos que están bien, pero no se siguió al pie de la letra la normatividad contable. Entonces, Así es. minimizas un poquito la cuestión de un mal desempeño de evaluación en los estados financieros. Después llegamos a la opinión negativa. La opinión negativa sí sería en la cual de plano No pude. no se vieron ni pies ni cabeza, ¿no? Así es. Y hay otra donde se queda plasmado la abstención de opinión, que si bien no es igual que el tema negativo, por Así la es. cuestión de lo que estarías reportando en cada uno de ellos. Sí, hay esas dos que tú dices, la abstención de opinión y la opinión negativa son las que me parece que deben de preocupar. Digo, no dejando de lado que cuando yo tengo una opinión con salvedades, hay que revisar esas salvedades y decir, a ver, ¿cuáles fueron esas salvedades, no? Tú lo decías, el D3, ¿me interesa a mí como empresa hacer un estudio del D3? Oye, no me interesa, bueno, pues estoy consciente que va a estar esa salvedad y pues voy a dar por hecho que va a existir, ¿no? Y estas dos últimas que mencionábamos sí son, me parece, las que hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Porque en el caso, pues, por ejemplo, de la abstención de opinión, ahí hay una limitante en cuanto a la información, ¿no? Yo no tuve la información, y me tengo que abstener, también es muy preocupante, evidentemente. Sí, que yo cuando doy clases hablando de la cuestión de auditoría, lo que le digo a los participantes o a los jóvenes, la abstención de opinión es un problema más de entrega y de comunicación con la Así es. administración, más que un resultado. La opinión negativa es que hubo algo mal. Es un resultado, así Y es correcto, en la abstención de opinión, yo no puedo decir si está bien o está mal. Puede que sea porque todo no tuve la perfecto, información.
así es. pero no tuve el acercamiento de la Elementos. información para poder evaluar y decir, está todo bien. Entonces, creo que la abstención de opinión, aunque puede llegar a ser muy problemático en la realidad, se soluciona con la comunicación entre un auditor y la administración, pero también lamentablemente, si la administración está ocultando información, como dicen, cuando el río suena, es que agua lleva. Así es. Y fíjate que es eso, la verdad es que qué mejor ejemplo que decirlo de esa manera, porque sí es correcto. Nosotros, como auditores, dependemos total y absolutamente de la información que proporciona la administración. Y eso también es evaluado como parte de la auditoría, porque si no de otra manera, pues yo no puedo trabajar, ¿no? O sea, si a mí en la empresa no me entregan, pues por mucho que quiera yo, pues no podré dar ninguna opinión, ¿no? Y entonces sí, evidentemente el auditor juega un papel, más bien en la relación entre el auditor y la empresa, la comunicación, sin lugar a dudas, es primordial, ¿no? Es de los papeles más importantes que deben de existir, básicamente por muchas situaciones. Primero, nosotros como auditores no tenemos el día a día que tiene el que contabiliza, el que es el contador, el que es el asesor dentro de la empresa, ¿no? No vivimos la empresa, no convivimos con ella. Y entonces, pues se vale que yo de repente pueda llegar a una conclusión que no necesariamente es correcta, ¿no? Entonces, cuando hay una buena comunicación entre el auditor y el equipo administrativo, pues me podrán aclarar, me podrán demostrar y me podrán señalar aquello que pues tenga que ser señalado o aclarado y que permita además pues obtener el resultado satisfactorio, ¿no? Entonces sí, sin lugar a dudas, el tener una abstención de opinión, no habría que llegar a ella si la comunicación es buena, ¿no? Entre los equipos de trabajo. Y fíjate que el comentario que iba a decir ahorita creo que ya fue contestado, pero no sobraría el que lo pudiéramos puntualizar más. Porque también antes de entrar a la grabación de esta emisión estábamos platicando de los cuatro estados financieros, que como auditor, al final de cuentas, pues bueno, siempre los hemos manifestado en una opinión de la auditoría porque serían de los cuatro estados financieros, incluidas sus notas. Pero lo que quería puntualizar un poquito más es, muchas veces se le da al auditor la responsabilidad de que haga los estados financieros que la administración no los hace, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios y las notas a los estados financieros. ¿Qué le podríamos decir a esa administración referente a esto? Mira, fíjate, ahí me parece que hay que decirle a las dos partes, ¿no? Por un lado, nosotros como auditores tenemos la responsabilidad de la independencia. Es decir, yo no puedo criticar, yo no puedo dar una opinión, yo no puedo evaluar algo en lo que formo parte, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a decir que los estados financieros están mal presentados si yo los elaboré? ¿No? Pues está muy difícil, ¿no? O sea, va en contra, pues, de toda nuestra, ahora sí que nuestro expertise como auditores. Y por el lado de la administración, la verdad es que la administración tendría que ser la responsable de elaborar esos estados financieros y esas notas, porque para empezar ellos saben las necesidades de la información, de los lectores de la información. Hay que recordar que si bien es cierto, las normas de información financiera nos marcan una estructura básica, ¿no? Primordial, también nos permiten hacer ciertas cosas con los estados financieros, ¿no? Ciertas notas, ciertas revelaciones, incluir cierta información. ¿Y quién mejor que la administración que conoce y que vive todos los días a la empresa para poder dejar esos estados financieros pues lo mejor posibles, ¿no? Entonces, sí, es muy común que el auditor sea el que hace los estados financieros, pero eso no debiera de suceder. La empresa debiera de entregar los estados financieros y nosotros decir, bueno, sí, están de acuerdo con las normas o no, o yo te recomiendo que los hagas de esta manera, o por qué incluiste esto o aquello, ¿no? Porque si no, de otra forma, pues la independencia que debía de existir de nosotros como auditores deja de estar, ¿no? Y algo muy sensible también para nuestra profesión, para muchos de los auditores que nos están viendo, no somos perfectos. Hay veces que también nos equivocamos o por la información que nos administra la administración, llegamos a cometer la cuestión de ciertos errores en la revisión, en el muestreo
o que nos damos cuenta ya que modificaron algo de la información financiera, como dicen, a todo lo pasado. Aquí en este caso, ¿cómo podemos presentar? Porque no existe un dictamen complementario. ¿Cómo podemos evidenciar este tipo de información que no quedó establecida en un dictamen previo? Aquí, bueno, básicamente hay que recordar que las normas de información financiera, en este caso, ahí ya tienen que ver específicamente con las normas de información financiera más que con las normas de auditoría, prevén el que yo pueda hacer modificaciones a los estados financieros y decir, bueno, ¿qué efecto le voy a dar? ¿Voy a hacer un efecto retroactivo o no voy a hacer un efecto retroactivo? Y lo que sí prevé, ¿no? Las normas de auditoría es hacer la mención, ¿no? En los estados financieros de los siguientes años de si hubo una corrección, ¿no? A cifras del pasado que tuvieron o no un efecto en el año o en el año anterior, ¿no? Entonces, sí está previsto que exista, pero evidentemente aquí la parte más importante, me parece, en el tema es, número uno, es analizar, ¿no? ¿Cuál fue ese error? Si ese error tiene que ser corregido, si tiene que tener efecto la corrección en el pasado, ¿no? Y también, pues, que el auditor evalúe si ese efecto, pues, va a tener que llevar alguna anotación propiamente en su dictamen, ¿no? Oye, déjame invitar de nuevo cuenta a las personas que nos están viendo, primero a que pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando, ya que como saben, esto que lo estamos dejando a través de las redes se convierte un poquito atemporal, entonces las personas que lo están viendo un poquito desfasado de la fecha en la que lo estamos grabando, seguramente van a salir algunos comentarios y como les comento, lo estaremos respondiendo a su oportunidad cuando nos demos cuenta de la cuestión del mensaje. Y invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que compartan el contenido, que nos busquen en redes, que nos busquen en cadena de distribución de podcast y que nos ayuden a seguir creciendo en este día a día en cuanto a la información que estamos subiendo a la cuestión de las redes, que de una vez también aprovecharé que el pasado 7 de diciembre la Asociación Nacional de Locutores de México nos hizo por ahí el reconocimiento del micrófono de oro, en la cual a su presidenta le agradezco la distinción y que esto nos motiva a seguir creciendo y seguir subiendo contenido a través de la cuestión de las redes. Rosy, para poder concluir un poco con esta temática de los estados financieros y que sería un poquito la pregunta inicial de esta sesión es, yo como accionista, yo como administración, ¿para qué me puede ayudar el tener una opinión de terceros sobre esta información financiera? Ok, aquí lo primero que me parece importante puntualizar es, hay que entender que la auditoría no es un tema ligado a las grandes empresas, ¿no? Para empezar. O sea, yo de repente nosotros, y seguramente a ti te ha pasado, nos topamos con empresarios que dicen, no, es que yo soy chiquito, ¿para qué quiero una auditoría? ¿No? O sea, a mí hagan auditoría cuando crezca, ¿no? Cuando sea Bimbo, cuando sea Sabritas, ¿no? Cuando sea alguna de estas marcas, ¿no? Granotas. No, a ver, la auditoría es ahora sí que pues una herramienta para cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Básicamente porque, primero que nada, nos permite tener la opinión de un tercero completamente independiente, ¿no? O sea, son los ojos de alguien que no está dentro de la empresa, que trabaja directamente para los accionistas, porque nosotros como auditores, a quien le respondemos y a quien le entregamos el resultado es a los dueños de la empresa, accionistas, socios o como sea que se llamen, ¿no? Y además, pues a los terceros involucrados, bancos, el SAT, ¿no? La Secretaría de Hacienda, proveedores, clientes que tenga esa empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué me va a servir? Pues primero porque, te decía yo, ¿no? Hay una independencia, hay un tercero que viene y da una evaluación, ¿no? ¿Qué más? Porque además lo que permite la auditoría o parte de las técnicas de la auditoría es que hay una evaluación del control interno, sí existe, evidentemente no es una evaluación a detalle, ¿no?
pero sí hay una evaluación del control interno, pero también hay una recopilación y análisis de la evidencia de esos estados financieros, porque eso es lo que me permite a mí dar una opinión sobre los mismos, ¿no? Entonces, la auditoría me va a permitir a mí, como accionista, tener la tranquilidad de que hubo los ojos de alguna persona que no es parte de la empresa, que no tiene que quedar bien con nadie allá adentro, ¿no? Y que me va a decir, yo vi razonablemente los estados financieros. Y además es un elemento de confianza, que esto ya sucede en México. Hay muchas clientes, por ejemplo, que de repente te dicen, bueno, si tú quieres trabajar conmigo, pues yo quiero ver tus estados financieros que estén dictaminados por un tercero, proveedores incluso, hoy incluso para entrar a ciertas cadenas de proveeduría te piden, ¿no? Que tengas estados financieros dictaminados por un tercero, porque pues nosotros como profesionistas de auditoría tenemos que cumplir cierta normatividad. Entonces, además, pues tenemos la certeza, ¿no? Y la garantía, digamos, de que hay cierto reconocimiento de esos estados financieros. Y a diferencia de lo que sucede con algunos otros servicios de la contabilidad, en los estados financieros dictaminados va mi firma, ¿no? Y yo siempre les digo, no es lo mismo dar una opinión, ¿no? Y decirte, pues vete por acá, que decir, te lo firmo, ¿no? Vete por acá, yo te lo firmo. En el caso, por ejemplo, de una opinión, va nuestra firma como profesionistas. Y evidentemente es algo que nosotros pues cuidamos sin lugar a dudas muchísimo, porque pues estamos hablando de pues nuestra forma de vida, ¿no? Propiamente. Entonces, sin lugar a dudas, pues eso le va a permitir a los accionistas pues tener la certeza con respecto a sus cifras, ¿no? A sus estados financieros. Fíjate que también lo que acabas de comentar es tal vez muy problemático. Muchas veces el empresario dice, el gastar en una auditoría que no me genera un Nada. beneficio tangible, pues al final de cuentas es solamente dinero tirado a la basura. Que en épocas actuales, y también ya lo decías en otros bloques anteriores, el problema es que a veces el empresario te busca cuando él piensa que hay un fraude. En este caso, si la auditoría fuera todos los años, te daría una tranquilidad a ti como empresario de que está siendo revisada la información financiera y que en su momento se pudo haber detectado algo antes del momento en el que él piensa que está sucediendo algo de esto. Y como dicen, ahí está el beneficio, el que tú pongas a una persona que revise, el que analice la información financiera orillaría que muchas veces alguien midiera o pensara en no hacer un fraude porque hay un tema de una revisión. Y si son fraudes en el cual te van a llevar, ejemplo, 1 millón de pesos, como dicen, la auditoría ya se pagó por sí sola. Sí. Entonces, creo que es muy importante este comentario que estás haciendo con estos ejemplos que estoy dando y el punto para poder todavía continuar de la importancia. Hoy la autoridad está buscando por medio legislativo el tener mejor gobierno corporativo y esto también aplicaría a empresas pequeñas porque mucho de este tipo de políticas, los registros contables, lo que sería la parametrización del sistema contable, todo esto se va a ir entregando a la autoridad como mecanismos de fiscalización, el tener el control de los socios, de los accionistas, prevención del lavado de dinero, todo es un tema integral ya con la cuestión de políticas de gobierno corporativo, que tarde o temprano hasta las pequeñas nos lo van a estar exigiendo para tener un mejor control y fiscalización. Y es que fíjate que además aquí me parece que hay que entender que yo sé que de repente puede pensarse, oye, es que una auditoría es cara, ¿no? Una auditoría, pues, ¿cuánto me va a costar una auditoría, no? Oye, pero ¿cómo me voy a auditar, no? Si soy tan chiquito. Aquí lo que hay que entender es que la auditoría forma parte o debiera de formar parte de las herramientas de control, de cuidado que tengo yo para mi empresa. O sea, si mi empresa me preocupa, si yo creo que si quiero que mi empresa tenga crecimiento, pues debiera yo de estar poniéndole las herramientas, ¿no? Así como compramos el candado, ¿no? Para la reja, ¿no? Para que no nos roben,
pues la auditoría de una o de otra manera se vuelve esa camarita que vigila, ¿no? Y esa camarita que está al pendiente. Y como ya lo señalamos, la auditoría no tiene la intención de detectar fraudes, pero siempre hace una diferencia para todos los seres humanos y eso hay una serie de experimentos sociales que uno puede encontrar ahora en internet y en TikTok, bueno, cualquier cantidad, donde cuando nosotros estamos siendo revisados, hay una cámara que nos vigila, actuamos de una manera y cuando no, actuamos de otra completamente diferente. Pues es la naturaleza humana, ¿no? Es algo que no podemos negar. Entonces, evidentemente, el pensar que alguien me va a venir a revisar, pues me hace poner cuidado, tener atención, como tú dices, incluso a lo mejor alguien hasta se frenaría, ¿no? Y diría, bueno, oye, es que pues va a venir el auditor, ¿no? Entonces, pues mejor ni me meto, ¿no? Entonces, por eso también pues se vuelve una herramienta valiosa para los empresarios, ¿no? Pero sí, algún medio de comunicación que nos pudieras compartir para que cualquier persona que esté interesada en una auditoría se pueda poner en contacto contigo. Claro que sí. Bueno, yo trabajo hace más de 20 años para una firma que se llama Grupo Méndez, ¿no? Les doy mi correo electrónico que pueden ustedes escribirme sin ningún problema, que es rosalíaortega@grupoméndez.com. La información de la firma para la cual yo trabajo y represento, que la página de internet www.grupoméndez.com, ahí está toda la información de la firma para la cual yo trabajo, la información específica de la auditoría propiamente, ¿no? También está ahí para que ustedes la puedan tener y conocer cómo es el servicio, cómo se da el servicio, ¿no? Etcétera. Ahí está la información y a través de esos medios, pues se pueden poner en contacto conmigo sin ningún problema. Y ahora sí que algo que creas que se nos hizo falta comentar a la gente que nos está viendo y escuchando para que se lo podamos compartir. Eh, Muy importante, hay que tener cuidado. En México hay una serie de reglamentaciones donde yo tengo la obligación de cumplir con ciertos dictámenes, sobre todo para efectos locales, ¿no? Por ejemplo, hoy cada día es más común que las secretarías de finanzas de los diferentes estados, por ejemplo, me obliguen a dictaminar ciertos impuestos locales, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos un dictamen, en la Ciudad de México, perdónenme, tenemos un dictamen para efectos locales, ¿no? Para el impuesto sobre nómina, para el predial, para el agua, ¿no? Entonces son dictámenes que uno dice, oye, pero yo nunca había escuchado, ¿no? Que hay que presentar una auditoría o que podría estar yo obligado a una auditoría para efectos locales. Hay que cuidar mucho la reglamentación local, la reglamentación general para, pues, no caer, ¿no? En una irregularidad porque tenía yo que haber presentado un dictamen donde sí estaba yo obligado por una autoridad y no lo hice, ¿no? Me parece que es muy importante el que se esté muy al pendiente con el equipo contable, con su equipo fiscal, de decir, oye, ¿cuándo me aplicaría, cuándo no me aplicaría o tendría yo la obligación? Más allá de una auditoría financiera que esa de manera voluntaria la puede hacer cualquier empresa porque ahí no le entregamos al fisco ni a nadie, pero sí se vuelve importante tener el acercamiento, en este caso, pues con los equipos de contabilidad, de finanzas, fiscales, para no caer en ese tipo pues, de faltas, ¿no? Bueno, con esto creo que también es una cuestión muy puntual. Una de las cosas que también me llegaron a preguntar ahorita en este cambio de año hacia el 2024 era, modificaron el código de la Ciudad de México en cuanto le agregaron para que los trabajadores, de domésticos que entra o no graba, sí se modificó, se agregó, por lo que acabas ahorita de comentar, pero es de los que no graba. Sí, Entonces, hay que hay que tener mucho distinguir. cuidado en lo que se escucha en redes o lo que se llega a veces a imaginar. Están aclarando que no entra para efectos, un poquito ahorita recordando lo que acabas de decir del dictamen o de la De contribución, sí, obligación de la contribución local del tres local. por ciento. Ahorita nada más tener mucho cuidado porque dice, no, es que el gobierno ya quiere grabar ahorita hasta los trabajadores. ¿Cómo le voy a hacer en la casa? Entonces, lo está aclarando que no, Que es no, muy sí. puntual. Fíjate que es bien chistoso. En el caso de repente de la información que escuchamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Las leyes en México hay que recordar que pasan
por diferentes cámaras, ¿no? Entonces de repente nos dicen, no, es que fue aprobado por la Cámara de Diputados, ¿no? Y todos nos escandalizamos, y, pero ¿cómo? Pues no, espérate, pero todavía no, o sea, todavía tiene que seguir el proceso legislativo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también de repente hay que tener mucho cuidado con las leyes. Digo, yo no soy fiscalista, pero tú que te dedicas a eso, de repente una mala interpretación, una mala lectura, una coma puede hacer la diferencia por completo, ¿no? No, y aparte, o sea, y eso por eso también trato de hacerle mucho énfasis a la gente que lo está viendo. El día que lo estamos grabando es lo que está sucediendo y se está Claro. compartiendo la cuestión de la información. Eso es porque si lo ven en 2 o 3 años, las cosas ya pudieron haber cambiado. Y esto, pues, es muy difícil que se pueda estar cambiando la cuestión del contenido. Entonces, aparte de ver este tipo de contenidos que lo ven, tenemos que ir a la fuente, necesitamos ir a investigar realmente de dónde está partiendo esta información que se comparte. Esto porque también, ¿cuántos años ha estado replicando el de, la autoridad del fisco está queriendo grabar cuando hacen depósitos de 15,000 pesos? Y eso era de ley hace muchísimo tiempo y cada año, cada enero, están volviendo a subir la misma nota de los 15,000 pesos famosos depositados en efectivo y esa nota ya fue de hace muchísimo tiempo. Oye, es que nos estamos volviendo un poco con el tema de los impuestos, como revista amarillista, ¿no? O sea, como esto que existía antes, ¿no? De la nota para vender, ¿no? Y que entrabas y decías, pues no dice nada al respecto, ¿no? O está toda mal, ¿no? La nota roja por ahí, ¿no? Entonces se está volviendo un poco así, ¿no? La parte pues lo que sucede con la autoridad, con los impuestos, ¿no? De repente puede parecer muy escandaloso, pero pues la realidad es que hay una mala interpretación o hay falsedad en cuanto a las fechas, ¿no? O sea, por eso, evidentemente, tú lo mencionabas al principio, ¿no? Cuando dabas la introducción a la entrevista y al podcast, decías, bueno, nada más tengan cuidado y habrá que entender que hay sus particularidades, como en todo, ¿no? O sea, evidentemente habrá sus particularidades, el momento, las fechas se vuelven muy importantes, ¿no? Rosy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto y una charla muy amena para poderla compartir con todos los amigos que nos están viendo. Muchas No, gracias. muchísimas gracias a ti y bueno, pues espero que no sea la última, que no se quede nada más como la única. Yo estoy a tus órdenes, y bueno, pues por ahí ya les dejé mi información y muchísimas gracias. Te tomaré la palabra y aparte con las responsabilidades que te viene en el próximo bienio va a estar bastante complicado. Si en sí ya habíamos platicado para verla, a ver si podemos hacer esta emisión hace algunos mesecitos, ahorita va a estar más complicado con tu agenda, pero haremos lo posible para poder agendar otra plática más adelante. Pues ya sabes que a mí, digo, la verdad es que sí, sí, no vamos a mentir, todo lo que se hace en el colegio, y Rodrigo, que además también participas en el colegio, es pro bono, o sea, no hay ningún pago, no hay nada, es puro amor al arte, les digo yo, y además uno tiene que cumplir pues con su trabajo, ¿no? Yo específicamente para la firma en donde soy socia, ¿no? Pero pues siempre será un gusto encontrar el espacio y poder ayudarles con los temas que yo pueda, sin lugar a dudas, pues apoyar. De nueva cuenta, ante la distancia, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu Gracias. participación del día de hoy. Muchísimas gracias. A las personas que nos están viendo, el día de hoy nos acompañó la licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, Rosalía Ortega López, gran amiga y como vieron, gran participante, elocuente al hablar sobre estos estados financieros, el dictamen y sobre las opiniones de terceros. La gente que nos está viendo, los comentarios en la parte de abajo, que se suscriban y al final de cuentas lo compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye.